Prepárense, malditos demonios del frío, esto se acaba hoy. En la Tierra, Krillin y Piccolo habían aparecido justo donde Kai y Margarita, preguntándose sobre lo que sucede, ya que hace unos minutos lograron ver reunidos a Goku, Vegeta y Gohan con Kiabe, Hit, Toppo, Jiren, y sobre todo Freezer. Margarita mediante su báculo mostraría un resumen de todo lo que sucedió, incluyendo a Cooler y Cold matando al supremo Kaiosama del universo 7 para que Bills desapareciera y Whis dejara su cargo. Krillin estaría sorprendido, y sobre todo algo frustrado de que 18 haya sido tomada de rehén, ya que el no entrenar a menudo ni poder tener la fuerza para protegerla, ni siquiera en el torneo, es lo que desencadenó que eso pasara. Piccolo dice que no quiere quedarse atrás, y que tiene un plan para ayudar a los demás. Pero esto lo veremos más adelante. Los Avengers Super jaja expulsarían sus máximos poderes, donde Goku usaría la doctrina egoísta perfeccionada, Vegeta el Super Saiyajin Blue Evolution, Gohan el Super Saiyajin Blue, Freezer su forma dorada evolucionada con su poder 50 veces mayor, Kiabe el Super Saiyajin Blue, Hit sus verdaderas técnicas de asesinato, Toppo su energía destructiva, y Jiren su máximo poder. Cooler y Cold expulsarían sus máximos poderes en sus formas doradas, con un aumento de reflejos, percepción, velocidad y defensa gracias a lo prodigiosos que son. Así una loca batalla se estaría desatando entre todos, lo que estaría causando grandes temblores entre ellos y empezando a causarse rasguños y sacándose sangre. Cooler y Cold se estarían viendo en aprietos en esta ocasión por el equipazo que los enfrentaba, lo que los mantenía acorralados por el trabajo en equipo que estaban haciendo. Así pasando unos minutos en donde los dos estarían escupiendo sangre, y Cooler diría, demonios, esta vez no calculamos la cuenta. Padre, será mejor usar esta opción que guardábamos contra los ángeles. Sí hijo, hazlo de una vez. Cooler habría imitado el truco de Paparoni para así ambos poder fusionarse de una manera permanente y expandir mucho más sus poderes, recuperando todas sus energías además. Los demás se quedarían sorprendidos por ello, pero no perderían las esperanzas de que siguiendo juntos en su pelea, lograrían ganar como se debe. A la vez uno de los hombres de los demonios del frío estaría trayendo a Kefura y 18 muy heridas junto a aquellas esposas que anulan los poderes, donde Goku no se podría creer en el estado en el que se encontraban. Golder se reiría diciendo que cada vez que intentaran liberarse de esas esposas, les llegaba una descarga eléctrica en todo el cuerpo para empeorar su situación, incluso para alguien como 18 que puede recuperarse en minutos. Goku estaría muy furioso y saldría a pelear, mientras que los demás no lo dejarían atrás y harían lo mismo. Volviendo al caso de la Tierra, Piccolo logró convencer al Kaioshinkai de llevarlo a Namekusei, quien procedió a hacer caso, y los Namekianos verían a Piccolo de una forma en la que esperaban. Donde había una fila de Namekianos guerreros, los cuales decían que se iban a fusionar con él, y Piccolo con una sonrisa dice que procedan. Así Mori y otros 5 Namekianos aparte se habían quedado para poblar el planeta, mientras que Piccolo tendría un abismal poder que aún no expulsa. Mori diría que hace unos años esos Namekianos se prepararon con un duro entrenamiento para una situación como esa, y que incluso dejarían de existir con el propósito de saber que hacen un bien. El Kaioshinkai llevaría de regreso a Piccolo a la Tierra, y este iría en busca de 17 para reclutarlo y mostrarle la grabación de Margarita en su báculo, quien viendo la situación de su hermana y el universo en peligro, iría para allá. Posteriormente Piccolo, que había quedado como líder, quien ya sabría usar la teletransportación de los Kaioshin gracias a una habilidad de un Namekiano que tenía una mente prodigiosa, este iría al universo 3 para reclutar a Anirasa, donde después de una conversación, y los seres que lo forman estando de acuerdo de devolver un favor después de ellos ser revividos, proceden a liarse a Piccolo, quien por último va al universo 11 para pedirle ayuda a Dispo, ya que él no se encontraba presente al momento de que Toppo y Jiren fueron reclutados. Piccolo regresaría con ellos al universo 7, y así reunido con Anirasa, 17, Dispo, y Majin Buu que apareció a último minuto, se teletransporta con ellos para llegar al planeta donde se desarrolla la pelea. Justamente la nueva fusión de Cooler y Cold había causado heridas a los demás después de unos minutos de una dificultosa batalla, y Piccolo con su máximo poder que sería superior a un Super Saiyajin Blue, pero inferior al Evolution, junto al resto que trajo consigo mismo saldrían al ataque. Majin Buu aprovecharía de sanar a los heridos de inmediato, como a la vez trataría de convertir las esposas eléctricas en algún dulce, pero su magia resulta en vano. Por un momento todos expectan lo sucedido, y la fusión del frío se ríe diciendo que se esforzó mucho en crear esos perfectos objetos inmunes a cualquier cosa con la que intentaran malograr. Dispo le da un rodillazo en el estómago a la fusión Coiler, diciendo que menos distracciones y más acción. Anirasa estaría cargando una gran bola de energía hacia Coiler, mientras que Goku con Gohan cargaban un Kamehameha, Vegeta un resplandor final
final, Freezer una bola destructora, Jiren su mejor ataque, y Toppo un Hakai. Mientras que Hit usaba su Tokitobachi fusionado a sus técnicas de asesinato, Piccolo sus clones más reales que el de Hit XD, Majin Buu sus masas para intentar amarrar a Coldler, Dispo su super velocidad mejorada, y 17 sus grandes reflejos de percibir el sonido del enemigo. De pronto ellos se apartan mientras que los demás lanzan sus ataques, así luego Piccolo, Majin Buu, Dispo y 17 aportando con los suyos, los cuales se unen y explotan, donde así Coldler sale con un gran daño causado. Este algo molesto saca más poder, diciendo que es totalmente invencible, sin importar a cuántas basuras traigan para confrontarlo. Este rápidamente sale a atacar a todos desprevenidos, incluso contrarrestando la velocidad de Dispo y el Tokitobachi de Hit, donde repentinamente está por golpear a Goku con un puño cargado, y el Saiyajin lo único que haría sería cerrar sus ojos. Goku sería empujado como si hubieran golpeado a alguien frente suyo, y este al abrir sus ojos se encuentra a Kefura encima suyo, ambos sonrojándose y a la vez Goku se pregunta por qué hizo eso. Kefura a pesar de sus heridas, le muestra que no tiene las esposas colocadas, y ella dijo que pensó que la única forma de deshacerse de ese aparato, es que lo destruya el mismo creador. Kefura se convierte en Super Saiyajin legendario, mientras que Goku toca su hombro y le dona parte de su energía, diciéndole que tal vez acabando a ese demonio del frío, las esposas de 18 tendrán nula función. La pareja Saiyajin vuela al ataque, aún siendo un fracaso el intento de ambos por pelear, y a Kefura aún le costaba demasiado por todo el tiempo que llevó herida sin sanarse. El resto del equipo también sale a atacar, pero Coldred tendría muchos power-ups ocultos todavía. Goku sin ver más alternativas, decide levantar sus brazos para formar la Genkidama, pidiéndole a los demás que procedan. Anilasa por su parte ya no estaría fusionado porque Coldred le destruyó el núcleo, y así los que conformaban la fusión cooperan como Jiren, Freezer, Gohan y los demás. Goku con la doctrina egoísta la lanza, mientras que Golden Coldred responde con otro super ataque a la misma, frenándola con dificultad. Majin Buu aprovecharía de sanar a los demás, y así Kefura decide enviar nuevamente demasiada energía para darle potencia a la Genkidama, y ella como Super Saiyajin legendario lanza un Kamehameha hacia Golden Coldler, el cual había activado un escudo, diciendo que es inútil que quieran aprovecharse de esa situación, y este a la vez lanza energía hacia Kefura, la cual con dificultades esquivó. 18 no soporta ver cómo no ha podido hacer nada hasta el momento, y ella decide amputarse los brazos para liberarse de las esposas, lo que en realidad logró liberarla. Majin Buu de inmediato restablece sus brazos, y de aquella forma 18, 17 y los demás lanzan sus mejores ataques a las espaldas de Cold. De repente a Goku le estaría llegando más energía, y era de sus amigos terrícolas que estaban viendo el combate gracias a Margarita. Goku dice que esto se acaba ahora, y saca un Kaioken aumentado a 20 veces, así empujando la poderosa Genkidama, la cual ahora Coldred estaba apenas sosteniendo en sus brazos, y esta explota de una manera abismal. Mientras que los demás saltaron lo más lejos que pudieron para no verse afectados, y así al paso de un minuto se desvanece la explosión, mostrándose a Coldred apenas con alguna energía para levantarse. Este estaría tosiendo y teniendo dificultades para hablar, mientras que Goku aunque haya perdido la transformación, aún podía mantenerse de pie, quien estaría algo feliz por haber podido manejar el Kaioken dentro de la doctrina egoísta en esta ocasión. Freezer se acerca diciendo, maldito, con nada te mueres, me quitas mi imperio, me haces unirme con estos asquerosos seres que me derrotaron, y aún te atreves a dar la cara después de que yo colaboré con esa maldita técnica. Freezer golpea a Coldler, quien ya no era capaz de defenderse de los ataques de Freezer, y así después le agarra el cuello con su brazo para quebrárselo y así acabar con su vida, desintegrando de una vez su cuerpo con una técnica. Kefura y 18 preocupadas se acercan a Goku para abrazarlo y decirle que temían que él no haya venido por ellas y que pensaran que no tenía ideas para derrotar a Cooler y Cold. Goku adolorido dice que en parte fue gracias a Freezer algunas de las ideas, mientras que Freezer mira hacia otro lado diciendo, ni me digas, ahora no tengo gente que trabaje para mí. Goku le dice que serán revividos, ya que vuelven a estar a mano, y así Piccolo sujeta a todos para teletransportarse a la Tierra, y Margarita los sana, debido a que Majin Buu ya se encontraba desgastado y con ganas de volver a dormir. Vegeta y Kiabe deciden quedarse en el universo 7, mientras que Kai y Margarita junto a Toppo, Jiren y Dispo, se encargarían de dejar a los seres del universo 3 y Hit en donde pertenecen. Kiabe decide hablar un momento a solas con Kefura, la cual acepta hacer eso, y Kiabe le pregunta cómo
es posible que se hayan quedado fusionadas permanentemente y estén en el universo presente. Ella le contesta que Vados los llevó al universo 7, pero además ambas sentían un gran afecto por Goku, lo cual las llevó a tener más motivos para estar con él más que solo entrenar, y al no tener más secretos entre ellas, Vados las fusionó con una técnica. Aunque Goku se encontraba con otra mujer después de pelearse con su esposa, no le quitó las esperanzas de incluirse en la relación que fue aceptando. Tranquilo Kiabe, tú fuiste un buen amigo, jeje Friendison. Goku reúne las esferas del dragón, y pide como propósito revivir a todos los que mató Cold Cooler, donde el dragón tarda un poco, pero el deseo se hace realidad, equivaliendo a 2 deseos por revivir a muchos, incluyendo también a Bills Shin, y Whis regresando a su cargo. Como segundo que sería el tercero, Goku pediría revivir a Kaiosama XD. Así Freezer le dice a Goku que a pesar de haber incrementado efectivamente sus poderes, tomará su camino para aplazar la venganza, así marchándose al espacio. Así después cada uno toma su propio camino, como Vegeta enseñándole más a Kiabe acerca de su familia, como Gohan y Goten comenzando a aceptar a sus nuevas futuras madres, porque dentro de unos meses Goku se iba a casar con ellas, y ya Goku estaba esperando firmar el divorcio con Milk. Como 18 con Krillin, pobre Calvito, ver a tu amada con tu mejor amigo XD. Después de algunas semanas de entrenar, Ketfura lograría alcanzar el Super Saiyajin Blue por Goku y Gohan enseñarle cómo lo lograron. Piccolo también se volvería mejor aliado de entrenamiento gracias al superpoder que le otorgó la fusión con varios Namekianos como referencia a Saoner y Pilina. Así después de un año, además de Goku haberse casado con Ketfura y 18, Ketfura tendría una hija llamada Jine, y 18 un hijo llamado Lapis. ¿Será este el fin de todo este fanfic? 1500 likes como mínimo si quieren una segunda temporada, y propongan ideas a continuación si realmente quieren que esto se extienda. Recuerden además estar suscritos al canal y activar la campana de notificaciones. Dar like en mi página de Facebook, recibir notificaciones, dar watch en DeviantArt, y seguirme en Instagram. Ya somos más de 150.000, y ojalá antes de terminar el año seamos 200.000. Muchas gracias por el apoyo dado en las 2 primeras partes, realmente me gustó formar esta tripareja o casi cuatripareja. Goku con Milk, Bulma y Lunch sin continuar todavía Kozkov. Hasta la próxima.